¿Listo? Bueno. Bueno, creo que saludé a todos. Eh, Hoy comenzamos una nueva serie, la última de este año, y vamos a ver qué pasa en lo sucesivo. Eh, Quedado pendientes de una serie de temas, ¿no es cierto?, marcados por palabras claves en el desarrollo de nuestra fe y en el desarrollo de la vida social que estamos viviendo, ¿no? Palabras como justicia, libertad, esperanza. Y quedó esta serie a partir de una pregunta que hizo Alicia, pero ¿qué es la verdad? Cada uno dice que verdad es lo que le parece. Y a partir de ahí entonces decidimos que empezaríamos una nueva serie a partir justamente de esta palabra, verdad. Pero verdad, quedaban otras dos palabras importantes que están en juego y que reaparecen continuamente en nuestra vida. Perdón, reconciliación. Hay perdón, hay reconciliación. Eso tiene que ver desde la vida familiar, ¿cierto?, hasta la vida política. Y entonces, desde la fe, ¿cuál es la mirada que tenemos inspirada en los textos bíblicos de lo que es la verdad, de lo que es el perdón, de lo que es la reconciliación? Si los usos, digamos, comunes que se dan en nuestra sociedad de estas palabras encajan, empardan, digamos así, con lo que entendemos desde la mirada bíblica. Así que lo que me propongo en estas tres, les propongo en realidad, en estas tres momentos, en estos tres encuentros, es dedicar uno a profundizar en la verdad, otro en el perdón y otro en la reconciliación. ¿Y por qué en ese orden? Porque por lo menos en mi lectura de los textos bíblicos, donde no hay verdad, las otras cosas no pueden ocurrir. Donde no hay verdad, no puede haber perdón, porque no se sabe qué perdonar. Y no puede haber reconciliación, porque no se puede construir una reconciliación sobre algo que no es cierto, firme, verdadero. ¿No es cierto? Esas reconciliaciones, yo siempre he dicho, la reconciliación entendida bíblicamente, y lo voy a repetir cuando lo veamos específicamente, no es una cosa de paritarias. No es que acordamos algo, porque la reconciliación significa conciliar, estar nuevamente conjuntos, ¿no? Entonces la paritaria lo que establece es un acuerdo temporario, ¿no? Pero no es la reconciliación. Entonces la reconciliación no se basa en una negociación, sino en algo más profundo. Y entonces vamos a ver que eso más profundo requiere, primer asiento, la verdad. Entonces, arrancamos por el tema de verdad. ¿Qué es verdad bíblicamente? Voy a hacer lo que acostumbro, que es tomar algunos textos bíblicos para ver el significado y compararlos con los usos que nosotros le damos y vemos que se utilizan incluso a veces en la teología. Les propongo para iniciar, ya que los últimos temas los vimos a partir de los salmos, empezar con un salmo. Y puse la cita ahí, el Salmo 15, del 1 al 3. ¿Quién va a leer? Noemí va a leer. Entonces le damos el micrófono a Noemí. Gracias. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Bien, ¿se acuerdan que dijimos que el tema de los salmos es que hace paralelos? ¿No? Que una frase se repite con una similar o complementaria en la siguiente. Entonces, cuando vemos esto, aquí hay 4 complementos en los versículos 2 y 3. ¿Quién es el que habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo templo? Es decir, ¿cuál es la persona a la cual Dios acepta? Para decirlo de esa manera, ¿no? A la cual Dios recibe. Primero, el que anda en integridad y hace justicia. La justicia es algo que se hace. Paralelo, habla la verdad en su corazón. Integridad y justicia son paralelo a hablar la verdad. Tercer paralelo, el que no calumnia con su lengua y no hace mal a su prójimo. Integridad, justicia, verdad, no calumniar, no hace mal, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esto que dice aquí el versículo 13 especialmente, tiene que ver con un significado muy especial de verdad en la tradición bíblica, que es el testigo verdadero. Recuerden que el gran centro de la piedad israelita era la ley. Y la ley lleva al juicio. ¿No es cierto? La ley se dirime en un juicio. Entonces, hablar la verdad era ser un testigo creíble. Curiosamente, cuando yo fui a buscar los textos, ya lo sabía, pero de todas maneras siempre hay que hacer un poquito de pantomima, ¿no? Encuentro que en hebreo no existe la palabra verdad. No, la palabra verdad en hebreo en realidad viene de un verbo. El verbo se los voy a poner no lo voy a escribir en letras hebreas para no ser soberbio. Emed. Emed quiere decir sostener, afirmar, mantener. Si lo queremos decir de otra manera, ser coherente. Por eso está vinculado con esto de hacer justicia. Como ustedes saben, los verbos tienen siempre una forma nominal, una forma en la cual el verbo se hace sustantivo o adjetivo, que es, técnicamente hablando, el participio. ¿Cuál es el participio de emed? Ustedes lo conocen y lo repiten regularmente, al menos en la iglesia. Saben más hebreo de lo que se cree. Amén. La raíz, med, queda, solo que al agregarle el artículo para que quede en la forma nominal, se alarga la vocal E se alarga y se hace A. En realidad es amén.
y el final en T se cambia en un sonido nasal. Pero amén, en realidad cuando nosotros lo decimos como una afirmación. Claro, justamente porque, como dije, este verbo, ¿qué significa? Afirmar, consolidar. Entonces, en estos textos, en hebreo, no existe la palabra verdad como una abstracción. La verdad es lo que se afirma. Lo que se afirma con fundamento, lo que está sólido. Por eso uso la palabra consolidar como un sinónimo. Y no hay palabra para falsedad. Para lo opuesto no hay palabra tampoco. Lo opuesto. A falsedad, digamos. Falsedad. Pero Falsedad es lo que leímos aquí, calumnia. Calumniar. También el origen es un verbo, ¿no? Calumniar y se hace la calumnia. O el falso testigo. Por eso la importancia que esto tenía en la parte tanto litúrgica, en la liturgia, y en lo judicial. Por eso dice que la verdad se habla con el corazón. Porque, ¿qué es lo que se pone detrás de la verdad? La propia vida. El testigo es confiable porque pone su propia vida en el testimonio. Se juega en su testimonio. Cuando éramos chicos nos enseñaban que no había que jurar, porque era tomar el nombre de Dios en vano, y siempre mi papá nos repetía eso, que tu palabra sea sí, sí, no, no, que para mí tiene mucho que ver con esto de la veracidad, la verdad. Claro, justamente, pero la veracidad es en el caso de la mentalidad hebrea, vamos a ver que es distinto en la mentalidad griega, porque siempre tenemos que jugar con estos dos elementos, ¿no es cierto? Lo que heredamos de la tradición israelita y lo que aporta la cultura griega en la cual se difundió después la fe cristiana. Néstor, sí. Una pregunta. Vos dijiste que emet es un verbo que está en participio. Amén es el participio. Amén. En hebreo se traduce. El verbo emet significa consolidar, afirmar, por eso digo, estar firme, ¿no? Entonces la idea, por ejemplo, de la roca. Una roca es emet, porque está firme, ¿no? Entonces vamos a ver justamente que en varios salmos se dice que Dios es mi roca, mi fortaleza, porque el Dios es verdadero, porque es un Dios firme en el cual puedo confiar. Puedo agregar la palabra también confiar. Yo iba a esa pregunta. Al ser un participio, ¿qué denota? Como hablando, el que está firme. Está firme. Es algo duro, firme, consolidado, ¿no? Inamovible. Y esto es lo que se entiende y lo que después van a traducir por verdad. Tanto es así que en la traducción al griego, la que llamamos la versión Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, no siempre el verbo emet se traduce por verdadero o por verdad. A veces se traduce por confiar. Emuná, que es la fe. A veces se traduce por respaldar, ¿no? Es decir, cuando alguien dice la verdad, le está dando respaldo a una cosa.
Por eso decía, es poner la propia vida, es jugarse. Yo si sé que esto es verdadero, me juego. Si tengo dudas, me abstengo. Bueno, también hemos aprendido, especialmente cuando éramos chicos, que empezamos a usar la palabra amén, que también es un participio, pero en tiempo futuro en algunos casos. ¿Sí es o así será? El problema con el hebreo es que no distingue Todos los tiempos verbales. efectivamente de la misma manera que distinguimos en griego, latín y después los tiempos verbales. Y los participios no tienen tiempo verbal, ¿no? En realidad así es, o sea, esto lo afirmo. Alguien dice, pedimos por la salud de tal persona amiga. Amén, yo también lo afirmo, yo también lo quiero, yo lo respaldo. Entonces, esta es la expresión de amén. Por lo tanto, un poco más sobre esto. No tiene esta connotación, ¿no? La verdad abstracta, no. La verdad es algo en lo cual acordamos porque todos estamos contestes de que esto es algo que se mantiene, que subsiste, que está firme, ¿no? Incluso la forma de razonamiento hebrea, hago medio minuto esta distinción porque es importante, la forma de razonamiento hebrea no es la lógica, griega. La lógica griega va por pasos, ¿no? Sacamos una conclusión, de esa conclusión sacamos otra conclusión, de esa conclusión sacamos otra conclusión y vamos elaborando, ¿no?, el llamado silogismo. La lógica hebrea o semítica, porque no es solamente del pueblo hebreo, sino de todos los pueblos semíticos, funciona de otra manera. Si yo pongo este fundamento, yo pongo este otro fundamento, yo pongo este otro fundamento, entonces no es que hago una consecuencia lógica, veo distintos elementos que fundamentan esto y entonces lo que corona todo esto, eso es lo verdadero. Digamos que la verdad no se construye como una columna, sino como una mesa, para decirlo en un lenguaje muy gráfico. No es que yo amontono piedra sobre piedra sobre piedra, sino que yo pongo una pata, otra pata, otra pata, otra pata, y entonces sobre esas 4 patas puedo poner algo que queda firme, consolidado. Entonces, la verdad no es consecuencia de una serie lógica, sino de haber comprobado lo sólido de los fundamentos en los cuales me baso. Que tiene más que ver con nuestro concepto cotidiano de verdad. Yo tengo mi verdad en base a esto, ¿cómo puedes tener tu verdad si lo ves desde otro ángulo? Claro, el tema es que la verdad en ese sentido, y a eso vamos porque va a ser importante después para considerar el tema del perdón, la verdad tenemos que coincidir. Si no coincidimos, es que no está firme. Si no coincidimos en algo, es que no los estamos respaldando con nuestra vida. Entonces,
donde no hay un consenso, donde no estamos de acuerdo, donde no podemos, todos los que participamos de algo, decir, estoy seguro de que es así, entonces no puede haber perdón ni reconciliación. Porque no tenemos una base firme. La verdad tiene que ser algo afirmado, consolidado, establecido. Esto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece la influencia griega. Recordemos que para cuando nace Jesús y nace con él la fe mesiánica en Jesús, ¿no es cierto? Ya los griegos llevaban más de 300 años ocupando la región. Y digo la región para no darle un nombre de Israel, Judea, Palestina, porque esa región durante todos estos 300 años y con lo que siguió después, tuvo distintos nombres según quién la ocupara y cómo la denominara, ¿no? Entonces tenemos Galilea, Judea, Israel, Palestina, distintas denominaciones que iban abarcando distintos lugares, ¿no? Las fronteras también eran. A lo que voy es que hay una influencia griega creciente, influencia y no el establecimiento definitivo de la cultura griega. Distinto lo que ocurrió en la zona norte del Asia cercana, donde Éfeso, Pérgamo y demás, donde ya la cultura griega llevaba siglos y se estableció definitiva. Era la cultura del lugar. En cambio, en esta región se produce un sincretismo, digamos así. Pero subsisten mezclados, mestizados con la cultura griega que viene en su momento principalmente de la mano de Alejandro, ¿no? De Alejandro Magno. ¿Y cuál es la palabra griega? Aletheia. La palabra griega también tiene una raíz. Y de alguna manera está compuesta de dos palabras o de dos partes. Aletheos. Esta A indica negación. ¿Negación de qué? Negación. Técnicamente se llama alfa privativa. En castellano también existe. ¿Eh? En castellano también existe. En castellano también existe porque también se extendió al latín, ¿no? Cuando palabras en las cuales usamos la A para negar el concepto que sigue, ¿no? Anormal. Anormal. Tenemos un ejemplo. Amorfo, que no tiene forma. Sí, ¿no? Claro, efectivamente. Lesos es la memoria, el conocimiento.
en realidad se transforma en el encubrimiento. Esto viene de un mito griego. El mito griego dice, y esto lo explota especialmente Platón, pero no voy a entrar en toda la filosofía. ¿Qué dice Platón? El alma es inmortal. Nosotros normalmente entendemos el alma inmortal que vive después de la muerte. Pero Platón dice, si es inmortal, vive antes del nacimiento también. ¿Dónde está el alma antes de entrar en el niño? Está disfrutando de la plenitud del mundo de las ideas. Justamente porque es inmortal, es inmaterial, como las ideas son inmateriales. Entonces, el alma, antes de entrar en el cuerpo, Platón va a decir que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Está en contacto con las ideas puras y perfectas. En algún momento, por alguna razón, el alma cae. Y al caer pasa por el río Lesos. El río Letos produce el olvido de todo lo puro y perfecto que había conocido el alma en el ámbito de las ideas. Por eso cuando nace el niño no tiene idea de nada, no sabe hablar. El niño es un perfecto ignorante. Lo único que tiene de perfecto el niño es su ignorancia. ¿No es cierto? ¿Por qué ha pasado por las aguas del río Lesos? Su almita quedó en blanco. Pero al ir viendo las cosas que hay en el mundo, al ir escuchando las voces, el alma empieza a recordar lo que había visto en el mundo de las ideas. Recuerdos imperfectos. Entonces se produce un desolvido. El olvido que produjo el río Letos va siendo destruido y se va recuperando la memoria y el conocimiento de las cosas. Mejor se recupera, más verdadero es. Fíjense la tremenda diferencia con el concepto de verdad hebreo, donde la verdad es algo que se hace, es algo que se consolida, y aquí que es recuperar las ideas. Desvelar. Entonces, obviamente, como lo que vemos es material, corrompible, imperfecto, no genera ideas puras, genera opiniones. La búsqueda del filósofo, en este caso, es superar la opinión para llegar a la idea perfecta, ¿no? Esto es Platón, que de alguna manera Platón sintetiza lo que era la tradición griega en torno de la verdad. ¿Qué hace el cristianismo? Mezcla las dos cosas. ¿No? Hay una comprensión de las dos cosas, donde la verdad es algo que, la verdad, el amén de Dios es lo consolidado, lo firme, lo que creo, lo que confío, pero a la vez es algo que se me revela. Es algo que mi alma conoce por la revelación. ¿De quién es esta revelación? ¿Quién es el que revela la verdad?
A diferencia de la filosofía griega que decía, la revelación empieza cuando yo veo la silla y entonces digo, en el mundo de las ideas yo supe que esto era algo. ¿Cómo era? ¿Qué era? ¿Qué era? Silla. Sí, esto es una silla, porque tengo la idea de silla. Por lo tanto, puedo llamar silla esto, puedo llamar silla aquello, puedo llamar silla un montón de cosas que, aunque materialmente distintas, me remiten a la idea de silla. ¿No? Este es el razonamiento griego. ¿La Biblia qué va a decir? Tontito, si es algo verdadero, firme, ¿quién te lo puede revelar? Sino Dios. Entonces vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el que se desvive por el tema de la verdad. ¿No? Si buscamos la palabra verdad en el Nuevo Testamento, vamos a ver que desesperadamente Juan es el que más la utiliza, tanto en el Evangelio como en las cartas. Entonces vamos al comienzo del Evangelio de Juan, al capítulo 1, para que vean que ya desde el comienzo se preocupa Juan por este asunto. ¿Y qué nos dice? Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés, ¿Sí? pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. O sea, la verdad es revelada. La gracia, o sea, el amor de Dios. Y la verdad, lo firme, lo consolidado, lo confiable, nos son dadas en Jesucristo. Aquí a mí me suele ocurrir que tengo mis problemas con las traducciones, porque la traducción pone como en paralelo, ¿no? La ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. En el griego no existe el por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad están en Jesucristo. Llegaron a ser conocidas en Jesucristo. Jesucristo no es un mediador, Él es gracia y verdad. Sin Jesucristo no hay gracia y verdad. Por lo menos no accesible al ser humano. Tiene que ver con otra parte que dice que todo conocimiento viene de Dios. Efectivamente. Pero de alguna forma eso se transforma en un dogma, algo que no se puede discutir porque es la única verdad. Pero ahí hay un problema, que justamente ahí es donde se aparece el concepto, este concepto moderno de verdad. ¿Qué es lo que va a decir? Volvemos al Evangelio de Juan, porque me parece importante ver justamente esto. Vean, vamos a Juan el capítulo 3, los versículos 20 y 21. Juan 3. Juan 3, 20, 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Y el 21? También. Sí, sí. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea
manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿La verdad se conoce? Se hace. Se practica. La verdad es una práctica. Por eso el tema es que la verdad no se discute teóricamente. El que practica la verdad viene a la luz. Se revela. Entonces, justamente la idea, en respuesta a lo que señalaba Elizabeth. ¿Elizabeth o Elizabeth? ¿Cómo lo pronuncias vos? Cualquiera de las dos formas, porque mi nombre cada uno dice. Bueno. ¿Vos cómo te llamás? No, yo nunca me llamo a mí mismo. Cuando la verdad se transforma en un dogma, dejó de ser algo que se practica. De ahí el problema con la dogmática. De ahí el problema con lo que después se transformó justamente la Iglesia, cuando se helenizó totalmente, cuando se transformó totalmente en las categorías griegas y abandonó la lógica lógica, el modo semítico de pensar y quedó atrapado en las categorías griegas, empezó a ser dogmática. Aquí David podrá explicarlo mucho mejor que yo porque él es especialista en estas cosas y yo, donde terminó el siglo I, me morí. No es cierto, pero bueno. Uno de los problemas es justamente cuando se pasa de un concepto bíblico de verdad, la verdad como algo que se hace, que se practica, y pasamos a la verdad simplemente como el resultado de una secuencia lógica. Era lo que dije, la forma aristotélica de llegar a la verdad. ¿No? Aristóteles es justamente discípulo de Platón, se distancia un poco de Platón y dice, bueno, no es simplemente que cuando vemos las cosas materiales nos acordamos, lo que pasa es que vamos hilando ideas a través de la lógica, ¿no? Y justamente Aristóteles es el autor de la lógica aristotélica, por eso se llama así, ¿no? En cambio, Jesús nos dice, si ustedes hacen bien las cuentas, llegarán al resultado verdadero. ¿Cómo se llega a la verdad? ¿Cómo se conoce la verdad según Jesús? Seguimos en el Evangelio de Juan, avanzamos un poquito más, vamos al capítulo 8. Versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí está el tema. Para conocer la verdad, ¿qué hay que ser? Permanecer. En el seguimiento de Jesús. Ser obediente a la palabra de Jesús, nuevamente es algo que se hace. Porque permanecer en Jesús es el seguimiento, es el discipulado. Había unos judíos que empezaron a ver a Jesús con buenos ojos y decir, bueno, este tipo es interesante, vamos a seguirlo.
Jesús le dice, muy bien, tienen que seguirme para conocer la verdad, porque esa es la única manera de ser libres. ¿Qué le responden? 33. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Qué están diciendo estos? Que necesitaban, que ya se consideraban libres. Se consideraban libres, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nació el pueblo hebreo? Siendo esclavos. Siendo esclavos. No conocen la verdad. Se creen que la verdad se hereda vía genética y no en el hacer. Y además estaban bajo el imperio de Roma. Por eso, digamos, De libres no tenían nada. claro, Una libertad de pensamiento. por eso Jesús, mejor dicho, Juan, relata ese contraste. Conocer la verdad para ser libres está en el seguimiento de Jesús. Está en un hacer, ¿no es cierto? ¿Y ese hacer qué es? Ese hacer es un camino. La verdad no es algo que se conoce definitivamente, porque justamente es algo que se practica, es un hacer. Es un caminar junto a Jesús. Por eso, ¿qué es lo que va a decir Jesús unos capítulos más adelante? Bueno, en realidad fue unos días más adelante, pero en el Evangelio son unos capítulos. Vamos al capítulo 14. Los versículos 5 y 6. Y 7, agregamos 7. Sí, 5, 6 y 7. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocería. Y desde ahora les conocéis y le habéis visto. Bien. ¿Qué es la verdad? El camino y la vida. No son una serie de ideas. Por eso digo, es el seguimiento, es un camino. La verdad se va descubriendo, se va descubriendo a medida que se hace camino siguiendo a Jesús. Ese camino es camino de vida. Incluso, ya les digo, mis peleas, eso pasa por ser biblista, mi pelea con los traductores y más todavía con los editores de la Biblia, tiene que ver con los títulos. Porque si ustedes se fijan, en nuestra Biblia que dice Jesús, el camino al Padre. Jesús no dice que es el camino al Padre. Él dice que es el camino mediante el cual el Padre viene a los seres humanos. Si me conocen a mí, ya conocen al Padre. Es decir, no es que yo tengo que ir a Dios a través, dice nuevamente, por eso mi dificultad con el versículo que leímos al principio de Juan, por medio de. No es por medio, Él está aquí. Este es el concepto del Mesías. Podés confiar o no confiar en que Jesús es el Mesías. Ahora, si confías que Jesús es el Mesías, lo seguís, moldeás tu vida de acuerdo a esto y esa vida se transforma en vida verdadera. Sí. Volviendo un poquitito al anterior sobre
linaje de Abraham, esta cuestión genética. Sí. Puede ser que en algunas iglesias evangélicas la comprensión de la fe, de creer en Cristo, separa, divorcia del seguimiento, de la acción, de las llamadas obras y demás. Yo creí en Cristo, yo hice la oración de aceptar a Cristo, pasé al frente, levanté la mano. Lo que haga, bueno, no tiene mucha importancia, porque lo importante es que ya creí, ya soy. Bueno. ¿Hay alguna comprensión de la verdad que ha traído ciertos problemas en el mundo evangélico? El mundo evangélico suele ser tan dogmático o más que el mundo católico, aunque no los llame dogmas, ni los haya sancionado en concilios, ¿no? El fundamentalismo, y voy a hablar un poquito justamente, gracias por traerme el tema, antes que nos echen. Nos quedan 5 minutos. El fundamentalismo justamente confunde el concepto de verdad. ¿Por qué? No, pues la próxima tenemos que hablar del perdón. Y no podemos perdonar si no tenemos una idea de verdad. ¿Qué es lo que hace el fundamentalismo? Y ya que es importante porque justamente el otro día, hace un par de meses, me tocó hablar sobre el tema del fundamentalismo en un congreso de Biblia. Para los que tengan interés, en mi sitio donde dice conferencias está el video de esa conferencia. Son unos 15, 20 minutos que después se alargan con toda una serie de preguntas. ¿Cuál es el problema con el fundamentalismo? El fundamentalismo quiere combatir al modernismo, ¿no? Dice, no, toda esa crítica que se hace de la Biblia, este tipo de estudios y demás, no. La Biblia tiene la palabra de Dios, es verdadera, punto. El problema es que cuando dice es verdadera, no usa el concepto bíblico de verdad, usa el concepto positivista de verdad. Dice combatir al modernismo y en realidad usa el concepto moderno de verdad. Entonces dice, si la Biblia dice que Dios creó el mundo en 6 días, es lo que creó en 6 días. Pero ese no es el concepto bíblico de verdad. Cuando Jesús dice, si me siguen, conocerán la verdad y serán libres, no está diciendo, si ustedes creen que el mundo se fue fundado en 6 días. Está diciendo, hagan la verdad, practiquen la verdad para venir a la luz. Cuando yo le aplico al texto bíblico, que fue un texto precientífico, el concepto científico de verdad, el concepto moderno de verdad, ¿cuál es el concepto científico de verdad? Lo verdadero es lo que se puede probar mediante una experimentación. La verdad es lo probable. Cosa bastante ilógica si se piensa, porque probable no significa absolutamente cierto. Significa está sometido a prueba. Por eso la verdad científica es una verdad constantemente en modificación. Tiene que poder ser refutada. Claro, porque tiene que poder comprobarlo. Y cuando intenta comprobarlo, de repente aparece otra cosa inesperada. ¿No es cierto? Y está muy bien que la ciencia avance así. Ahora, pretender aplicar ese concepto de verdad a la Biblia, yo digo, bueno, está bien, comprobable. ¿Cómo es comprobable la verdad bíblica? En tu práctica. Si vos decís que creés de corazón y después maltratás a tu mujer, no creés o la considerás en segundo plano, no creés de corazón. Porque no practicás la verdad. Y la verdad es que en Cristo no hay ni varón ni mujer, etcétera, etcétera. Ni esclavo ni libre. Si vos tratás a los obreros como esclavos, entonces
no crees y por lo tanto no conoces la verdad, aunque afirmes el credo todos los días al levantarte. ¿No? Porque el concepto bíblico de verdad es distinto. Amén en palabra y en verdad. Cuando dice en palabra y en verdad, significa que la palabra sola no alcanza. Porque si no, diría amén de palabra, porque la palabra es la verdad. Si dice abre la palabra y en verdad, quiere decir respáldenlo con su testimonio. ¿Se acuerdan que dijimos que la palabra amén significaba este testimonio es cierto, que tenía una importancia litúrgica, pero esa importancia litúrgica se apoyaba en lo jurídico, el testimonio. Tu testimonio es verdadero. ¿Por qué? ¿Porque enunciás un dogma o porque vivís de acuerdo a esa palabra? Entonces, cuando planteamos el concepto bíblico de verdad, y ahí está el problema con el fundamentalismo, ¿no es cierto? Que diciendo combatir al modernismo, toma el concepto moderno de verdad y desecha el concepto bíblico de verdad. Mientras que el concepto bíblico, la verdad es un camino. Y termino con una cita, no la leo porque ya se nos fue el tiempo, una cita también del Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, bueno, yo estoy, pero ya no estaré. Y cuando yo no esté, ¿quién vendrá para sostenerlos? El Espíritu. ¿Y qué hará el Espíritu? Los guiará a toda verdad, recordándoles lo que yo les he enseñado. La verdad no es algo que se tiene. Si dice les guiará, es que yo no la tengo. Es que tengo que ser guiado por el Espíritu mediante la memoria de lo que Jesús hace y sigue haciendo, de lo que hizo y sigue haciendo. Entonces, esa es la manera de entender la verdad en el mundo bíblico. La verdad es un camino que se va recorriendo y que nos va develando la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es camino, verdad y vida. Néstor, sí. Una pregunta, creo que rápida. En cuanto a... Vos cuando haces una pregunta nunca es rápida. En cuanto refiere al testimonio cristiano, cuando hablamos netamente de la práctica de evangelización, en respuesta a la sociedad, y teniendo en cuenta el concepto bíblico, la respuesta de qué es, de verdad de qué y para qué, ¿no? La pregunta, ¿no? en este camino, y si lo que vos estás proponiendo de la verdad bíblica es absoluta, teniendo en cuenta que no todos han tenido la experiencia de llegar al conocimiento bíblico de la verdad. No sé si me explico lo que te preguntamos. Más o menos, pero no es una pregunta rápida. Porque justamente la idea de que hay una verdad universal que se aplica a todo el mundo, ¡pum!, de golpe, tiene que ver con el concepto lógico de verdad. Si todo el mundo sigue el mismo camino lógico, va a llegar a la misma conclusión. Pero ahí es donde aparece lo que preguntaba Alicia al comienzo de la vez pasada, ¿no? ¿Por qué tenemos distintos conceptos de verdad? Porque tenemos distintas prácticas, porque tenemos distintos espacios, porque tenemos
confrontamos distintos problemas y son esos distintos problemas que nos llevan por distintos caminos. Ahora, ¿dónde deben confluir esos caminos? Y la respuesta que va a dar Juan, ¿cuál es? Las diferencias se zanjan en el amor, porque Dios es amor. No es que el amor anula las diferencias. Todos los que estamos casados sabemos que no es así. ¿No es cierto? Pero, ¿qué hace? Que esas diferencias puedan construir conjuntamente. Entonces, la verdad, en ese sentido, después lo vamos a ver justamente con el tema de reconciliación. Es un salto hacia el final de esto. Las distintas verdades se reconcilian mediante, ¿qué va a decir Pablo? Mediante la cruz. O sea, mediante la capacidad de dar la propia vida en amor. En la cruz estaba el Mesías reconciliando a Dios con el mundo.